Con las cámaras de Solocampo estamos en Galeazzi, Campo Gaitán. Esto es Centeno, provincia de Santa Fe, ruta 40. Aquí se habla de la doble o triple frontera porque estamos a igual de distancia de Centeno, de San Genaro, de Casaleño, de Irigoyen. El establecimiento de la familia Serri del Pollo de Oro. Vamos a hablar con el ingeniero Martín Marchetti, quien asesora este establecimiento. Martín, bueno, un gusto aquí en Solocampo tenerte, como siempre. Un gusto, Gastón, que andes de nuevo por la zona. Bueno, cosecha de soja. ¿Cómo estuvo el rendimiento, no solo en este campo, sino en toda la región? Bueno, estamos terminando la cosecha, un poco atrasado respecto a lo normal, porque bueno, fue una cosecha retrasada porque no hubo condiciones durante mucho tiempo, se podía cosechar pocas horas, pocos días. En general, en términos generales, la cosecha fue buena, muy buena, en soja de primera y de segunda. De hecho, soja de segunda fue quizás la que más sorprende, que mantenemos rindes altos. Así que bueno, en términos generales, para lo que es soja, de bueno, muy bueno. No es el mismo panorama para el maíz, ¿no? Ya se habló bastante, pero vamos a repasar que aquí también el de segunda fue atacado por la chicharrita, como en gran parte del país. En maíz tenemos una gran diferencia entre lo que es primera, que fue poca el área porque no hubo oportunidad de siembra, porque no había humedad, pero los que pudieron sembrar temprano, que es principio de septiembre, los rindes fueron muy buenos, porque bueno, era año niño, era esperable. El tema es que la superficie fue chica. Y bueno, después todo lo que es tardío, de diciembre y enero, eso sí, un desastre, digamos. Recién se empezaron a cosechar algunos lotes de eso con rindes muy malo, muy mala calidad, dificultad de cosecha, lotes volcados, bueno, eso. Para el olvido. Y bueno, el 90% de esos maíces todavía no se cosecharon y es una incógnita, pero va a ser de malo a muy malo. Sí, es un rendimiento sorpresa porque no se pudo prever, ¿no? Se vio el problema y ahora se están descubriendo cuando se mete la cosechadora. Exactamente, ver qué se puede juntar, algunos con dificultades para cosecharlo porque se han caído directamente, entonces va a ser todo un tema cómo cosecharlo y hasta qué hacer con ese material que muchos no van a cumplir con las condiciones comerciales. Hablamos un poco más de la campaña de soja. Bueno, la soja, como digo, viene retrasada la cosecha, por ahí los productores un poco más grandes todavía le queda una superficie considerable por levantar. Los rindes acompañaron y bastante heterogeneidad en cuanto a rendimiento, lo cual es bastante normal en todos los años, pero bueno, hay desde, digamos, de 3.000 a 5.000 kilos en soja de primera y en soja de segunda entre 2.500, 3.000 hasta 4.000 también algunos de soja de segunda, que bueno, es excepcional porque no es fácil conseguir esos rindes en soja de segunda, pero bueno, en los años llovedores sucede eso, que cuando el agua no es limitante se pueden tener buenos rendimientos en sojas de segunda también. ¿Problemas de la campaña? La campaña no fue tan problemática respecto a insectos. Chinches al final fue bastante, como que pensábamos que ya terminaba la campaña y hubo que atacar esto, pero no hubo grandes corridas, llamémosle, como por ejemplo la anterior donde arañuela y trips por ser año seco nos volvieron locos. Este año fue bastante manejable. Sí, algo que pasó es que Intacta, que se use una gran superficie de ese tipo de protección, hoy ya deja de tener protección para lo que es isoca medidora y bueno, hubo que hacer casi todos los lotes de Intacta para esta plaga que en los últimos años la controlaba la tecnología y ahora ya no, entonces hubo que estar atento a eso, digamos, pero fue una campaña que se manejó relativamente bien. Si bien fue llovedora, no hubo grandes lluvias que complicaron las aplicaciones, o sea que la verdad que fue una linda campaña de soja. Martín, este panorama que estás hablando para esta parte del departamento San Jerónimo se repite en toda la zona de influencia tuya de tu trabajo, Galvez. Sí, en ese sentido, para lo que es soja fue bastante parejo. Cambia obviamente un tipo de suelo, los mejores suelos tuvimos rindes excepcionales y los más bajos un poco menos. Donde sí cambia un poco es para maíz, donde vemos que el efecto de chicharrita va disminuyendo hacia el sur. Entonces ya para esta zona y más al sur los efectos son bastante menos de 40 o 50 kilómetros de acá al norte, donde hay más problemas. También depende de la fecha de siembra que afectó mucho, pero en chicharrita sí se ve un degradé empeorándose hacia el norte. Martín,
¿Qué se va a hacer en el invierno, en este campo y en la zona? Bueno, en este campo particularmente va maíz temprano. Esta es una empresa que necesita mucho maíz porque bueno, lo destina a su consumo propio. Entonces va a haber una superficie importante de maíz temprano, tratando de escapar a los efectos justamente de la chicharrita con estas heladas. Y en términos generales en la zona se va a hacer bastante o mucho trigo porque bueno, hay humedad y ahora las condiciones realmente de margen cambiaron considerablemente con el aumento de precio y baja de costos de insumos. Entonces creo que va a ser una campaña de mucho trigo o en algunos productores cebada o algo de arveja, pero bueno, trigo siempre es el cultivo más importante. Una baja importante de lo que es maíz en términos generales, no para esta empresa, y solo a primera. Maíz tardío no está en el plan de ningún productor hoy volver a hacer maíz tardío, por lo menos hasta que sepamos qué pasa. Claro, hay una incertidumbre de cómo atacar este problema. Exactamente, y la verdad que el golpe de este año es muy grande como para que el productor el año que viene vuelva a tirar una ficha al aire hasta que no haya un poco más de certeza sobre cómo tratarla y si hay o no en los próximos años. La superficie va a ser de tardío nula, salvo algún tambo o alguna producción que lo necesita sí o sí, pero si no, para el productor agropecuario, no, agrícola mejor dicho, no va a ser maíz tardío. Pécora Maquinarias, concesionario Ascanelli, De Grande, Basali, Jomel, Genovese, Prava y Musillo. Pécora Maquinarias, Julián Biancucci, Centeno y Rafaela. 3401 64 24 86, 3401 64 88 60. Servicio y repuestos. www.pecoramaquinarias.com.ar